La presentación de esta entrevista es desarrollada como parte de una actividad de desarrollo subjetivo y moral de la licenciatura en Pedagogía Profesional Abierta y a Distancia. Cintia, Julieta Molina, Papa, Andy Charit B. Y Benavides Villamil Leao. O la autoridad de la docente Diana Catar. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumplen un docente y moral de los niños y preguntas de profundización. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Dayana Alfonso Espitia y le haré la pregunta a la docente Lisette Barón. Bueno, para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Qué pena, chicas. Es que estoy desde el celular y se traba un poquitico, pero ya. Bueno, la inteligencia emocional realmente de los niños o a nivel general, cuando hablamos de inteligencia emocional, es eso que nos permite a nosotros lograr identificar cada una de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, aprender a manejarlos, a identificarlos, a expresarlos, ¿sí? Más allá de eso, porque muchas veces de pronto en la niñez utilizamos el lenguaje del sentimiento, ¿sí? De expresar esa emoción a través de que los más utilizados son la risa y el llanto. Pero cuando ya hablamos de un adulto, es más difícil lograr esa inteligencia emocional expresándola, ¿cierto? Cuando hablamos de los niños, generalmente lo primero que desarrolla un niño en su cerebro es esa parte de inteligencia emocional. Son esas emociones, eso que controla el llanto, que controla la felicidad, que da una dopamina al cerebro y que nos permite lograr expresarlo por medio de ello. Por eso los niños hacen uso de esa inteligencia emocional o de ese saber expresar y demostrar ese sentimiento, esa emoción. Ahora, esa inteligencia emocional debemos llevarla a lograr enseñarle al niño identificarla, entenderla y expresarla. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de inteligencia emocional, es ese sentimiento, esa emoción que nosotros desarrollamos y cómo logramos expresarla e identificarla. Muchas gracias. Bueno, viene la segunda pregunta. ¿Usted trabaja el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños y niñas? Sí, normalmente en lo que se trata de docente, se trabaja mucho lo que es la inteligencia emocional. ¿Cómo la trabaja o cómo se supone que debemos de trabajarla? Hay muchas maneras, no hay una sola manera, no hay una manera correcta que lo podamos hacer, sino que es algo que se puede hacer de manera tanto directa con el niño, de manera muy puntual y decirles, hoy vamos a trabajar inteligencia emocional, hoy vamos a trabajar tal emoción, vamos a trabajar el rincón de las emociones o vamos a trabajar el monstruo de las emociones. O algo más indirecto como decirle, llevarlo, ven, porque te sientes triste. Vamos a identificar, yo sé que tú estás triste, ¿cierto? Entonces es algo que se trabaja tanto directo como indirecto, lo que es inteligencia emocional. Ahora, a la pregunta que tú me decías, ¿cómo se trabaja realmente eso? Cada persona, cada profesional o madre, padre, acudiente, como tú lo quieras llamar, maneja esa inteligencia emocional y logra desarrollarla y trabajarla en el niño de diferentes maneras. ¿Yo qué diría personalmente cómo la trabajo yo? Primero, aprender a identificar esas emociones. Yo le debo enseñar al niño cómo aprender a identificar las emociones. Que si estoy llorando, sí puedo llorar tanto de felicidad como de tristeza o de angustia. ¿Que puedo reírme? Claro, puedo reírme de felicidad, puedo reírme de
temor, porque es una reacción normal del cuerpo, ¿sí? Donde te tienes que aprender a identificar a ti mismo y identificar tu emoción. Ahora, si logramos nosotros como primera medida identificarnos esa emoción en el niño, que el niño diga, sí, yo estoy llorando porque me siento triste, estoy identificando el motivo por el cual estoy llorando, ¿sí? Paso a identificarlo también en alguien externo a mí, a mi entorno, ¿cierto? Que es cuando ellos dicen, ay, mi compañero está triste. O uno les pregunta, ¿ustedes cómo me ven? ¿Cómo ven a la profe? ¿Triste o está feliz? ¿Cómo está la profe? Entonces ellos aprenden a identificar esa emoción, ese sentimiento en otra persona que no sean ellos mismos y desarrolla otra etapa en su inteligencia emocional. Ahora, siempre hay que trabajarlo de manera con mucha escucha activa, ¿sí? Generalmente las personas creen que un niño tan pequeño como lo es en educación inicial, del año a los 3 años, generalmente dicen, no, es que el niño no entiende eso. Al niño sí entiende qué está pasando realmente. Y él escucha todo lo que nosotros hablamos. Entonces la escucha activa, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, es vital para que ellos desarrollen esa inteligencia emocional. Porque si nosotros no hablamos, no escuchamos al niño, simplemente, dejémoslo que llore. Y llora 15, 20 minutos, pero no escuchamos al niño y le decimos, ven, mi amor, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Extrañas a mamá? ¿Extrañas a papá? Hay que identificar en esa escucha activa por qué es que está llorando, ¿sí? O si el niño simplemente decide empezar a gritar, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás molestando a tus otros compañeros? Que identifique que su molestia emocional o su malestar también puede perjudicar a otras personas. Por eso hablamos de inteligencia. Es algo global que se relaciona con todo. Entonces, yo diría, 1, identificarlo en sí mismo y en el entorno. 2, lograr siempre una escucha activa, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Y algo más que trabajo yo bastante en lo que es inteligencia emocional, aprender a controlar nuestras emociones, ¿sí? Que si, por ejemplo, sabemos que sí, que es bueno reírse, que es bueno estar feliz, que es bueno estar activo y que el niño se siente feliz y que agarra a correr por todo el salón, decirle, mi amor, mira, estamos haciendo una actividad, hay que regular un poco tu felicidad, concéntrala y vamos a hacer esta actividad. Yo sé que tú puedes. Plásmame que cómo te sientes de feliz acá. ¿Sí? Pinta con tus dedos. ¿Sí? O cómete toda la lonchera porque tú estás feliz. Yo sé que sí. ¿Sí? Hay que aprender a regular esa emoción. Porque también entra dentro de esa inteligencia emocional. Lo mismo que decir, por ejemplo, cuando el niño está frustrado. Hay algo que se trabaja mucho normalmente en lo que es la docencia, que son los rincones de las emociones. No sé si ustedes lo han escuchado, pero pues es algo que es muy común. Cuando se habla del rincón de las emociones, generalmente hablamos del rincón de la calma, del rincón bueno, también hablamos del rincón del enojo, de la frustración, o los rincones como tal, el del rincón de la literatura, el rincón de la calma, el rincón de las emociones, y se van dividiendo en rincones. Pero más allá de esos rincones, que se trabajan mucho de manera directa, ¿cómo trabajar esos rincones con manera indirecta? Sí, de manera indirecta. Entonces ahí vamos donde el niño tiene que aprender a identificar entonces la emoción en sí mismo, la emoción en los demás y ahora adicional a eso, el lugar donde puede ir a controlar sus emociones, ¿sí? Donde puede decir, me voy al rincón de la calma y me siento y allí hago una yoga, aprendo a respirar, ¿sí? Aprendo a controlar mi frustración. Yo hago mucho algo que son con los niños más pequeños, por ejemplo, los niños de sala cuna, entre los mesecitos y algo al año, a los 2 años todavía, que es cargar al niño y respirar con él. Cuando tú cargas al niño y respiras, le transmites una calma y sus respiraciones se conectan. Entonces, ¿qué hace? El niño puede seguir llorando en el momento que tú lo cargas, sí, efectivamente, pero a medida que
tú vas respirando y se genera una calma mutua, y tú le transmites esa calma al niño, puedes lograr esa regulación de la emoción. Esas pues serían mis 3 cosas básicas y puntuales en el control de inteligencia emocional o el desarrollo de ellos mismos. Bueno, listo. Listo, muchas gracias, docente. Y la tercera pregunta, ¿qué entiende usted por desarrollo afectivo? Bueno, el desarrollo afectivo es algo que se liga sí o sí con la inteligencia emocional. Aun cuando van ligados, es algo que también va transversal, o sea, puede unirse y se puede manejar así, que una vaya al par con la otra, ¿sí? O pueden ir muy ligadas, que realmente es lo que sucede. El desarrollo afectivo en los niños como tal es algo que va desarrollando, como les digo, ese conocer sus emociones y lograrlas expresar a los demás. Hay niños que son de pronto muy retraídos, tímidos a la hora de cuando tú le vas a dar un abrazo, un besito, le expresas ese amor a ese niño y ese niño, tal vez porque en su casa no se lo expresan así, se lo pueden expresar de otra manera. O simplemente a él no le gusta, se siente incómodo porque estás invadiendo su lugar, estás invadiendo su espacio personal. Ese desarrollo afectivo es más allá de identificarlo en ti mismo, identificarlo en alguien más, sino que también aprendas a expresarlo, ¿sí? Cuando hablamos de ese desarrollo emocional, hablamos también de ese sentir, de ese desarrollo de las emociones y aprenderlo a manejar de manera adecuada, ¿sí? Cuando llega mamá y te expresa un lindo y hermoso pico aquí en la mejilla para dormir, o cuando la profe le dice, hola, ¿cómo estás? Y el niño expresa con un abrazo de inmediato a la profe y dice, profe, ¿sí? Ese desarrollo emocional es eso, cuando logramos ese crecimiento afectivo, tanto del desarrollo de las emociones como de lograrlas a manejar y a expresarlas, ¿sí? Consigo mismo y con los demás. Porque cuando hablamos también de desarrollo afectivo, se habla de identificarlos aquí para expresarlos allá. Es fundamental, porque pueda que el niño hacia los demás exprese todo el amor, todo el cariño que él quiera, toda esa ira, ese malestar que él tenga, porque puede ser tanto positivo como negativo. Pero qué tal no lo identifique en él y no lo pueda expresar él. Es un niño que guarda su llanto, ¿cierto? Es un niño que puede guardar su angustia, que puede guardar su malestar y empieza a generar otros malestares más profundos a la medida que va creciendo el niño. Muchas gracias, Lice. Cuarta pregunta. ¿Cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo afectivo de los niños y las niñas en la primera infancia? Bueno, yo trabajaría o trabajo normalmente algo que se llama la etapa del egocentrismo. Cuando hablamos de desarrollo afectivo, hablamos, por ejemplo, en la etapa de los 2 añitos largos, todo es mío. Entonces, esa etapa de egocentrismo hay que trabajarla bastante en lo que es el desarrollo afectivo, ¿sí? Porque es algo donde tú le expresas al niño de que sí, que es tuyo, pero que también aprendemos a compartir, ¿sí? O el predesapego, que se le llamamos normalmente. Más allá de expresarle ese predesapego, hay que prestárselo al compañero, obligando de pronto, en cierta medida o cierto nivel, al niño a que comparta algo, a que no es solamente suyo. Hay también que aprender a explicarle o a que él entienda en sí por qué se hace ese desapego, ¿sí? ¿Por qué se hace ese desapego de que no es solamente tuyo, sino que también hay de otros? Explícales las razones por lo cual lo estás haciendo. Más allá del, ¿cuáles temas considerados importantes trabajar? En el desarrollo afectivo, lo que son las relaciones, ¿sí? Relación de pronto con sus pares, quiere decir con sus compañeros, que sea recíproca la relación, donde yo comparto, tú compartes, porque no es solamente de una parte que cedemos, sino cedemos de ambas. La relación con su familia, porque pueda que de pronto con su familia el niño tenga un comportamiento y en el colegio o en el jardín, en la guardería, en el hogar infantil tenga otro. Entonces hay que aprender a trabajar esa relación,
que sea recíproca y la relación de desapego, creería yo que son las más fundamentales a las cuales hay que trabajar. ¿Cuáles estrategias utiliza para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas? Bueno, estrategias para trabajar ese desarrollo. Yo les invitaría mucho a trabajar con lo que pase cotidianamente, ¿sí? Más allá de haber una estrategia, es simplemente invítalo a que siempre visualice su realidad, ¿sí? Si se está presentando una situación donde uno de sus compañeros quiere un juguete y se lo rapa al otro compañerito, ven, más allá de decirle, devuélvele el juguete al niño, más allá de decirle, discúlpate con tu compañero porque no lo estás haciendo, eso no se puede hacer. Es decirle, ¿qué está pasando acá? Mira, tu compañero está triste. ¿Por qué está triste tu compañero? ¿Qué razones sobre sus actos? ¿Sí? Que identifique qué es lo que pasa a su alrededor a raíz de algo que él hizo. Esa sería mi estrategia. Algo puntual, siempre llevándolo a la realidad. Dale, muchas gracias. Esta pregunta, ¿qué entiende usted por desarrollo social? Bueno, cuando hablamos de desarrollo social, ¿me hablas de desarrollo social a nivel general o cómo de pronto se desarrolla o qué entiendo yo de ese desarrollo social en la primera infancia? Desarrollo social en la primera infancia. Ok, bueno. En la primera infancia siempre va ligado, como les digo, estos temas que ustedes están trabajando, pues yo creo que saben un poquito más que yo y lo tienen más reciente. Son temas que van paralelos, pero van ligados al tiempo, ¿sí? Lo que es desarrollo emocional, desarrollo socioafectivo, inteligencia emocional, el desarrollo social, son temas que siempre van ligados. Más allá de eso, el desarrollo social en la primera infancia es esa capacidad que el niño tiene para crear y mantener relaciones significativas, ¿sí? Más allá de eso es cómo realmente ese niño logra relacionarse de manera real, significativa, consciente de sí mismo, tanto con sus compañeros de la misma edad como con adultos. Lo que les decía yo en el desarrollo afectivo, cómo hay esa relación entre la familia, entre sus compañeros, entre sus profesores. Ahí entra el desarrollo social también. ¿Por qué? Porque realmente es esa capacidad que tiene él para crearlo y para mantener esas relaciones, ¿sí? Porque el niño no solamente convive, sí, convive en mayor parte con su familia, ¿sí? Pero también convive con otras personas. Por ejemplo, si vamos al jardín, convivimos con profesoras, convivimos con más papás, convivimos en otro entorno diferente al que no conocemos, que es nuestra casa, nuestros compañeros. Dale, muchas gracias. Séptima pregunta, ¿cuáles temas considera importantes? ¿Cuáles temas considero importantes para trabajar en el desarrollo social? Listo. Cuando hablamos de eso, temas importantes que considero yo, fundamental aprender a identificar mi entorno. Siempre hay que trabajar el entorno, ¿sí? Identificar mis figuras de autoridad. Tengan cuidado con esto. No son figuras autoritarias, no, son figuras de autoridad. Son aquellas que como yo, como niño, yo identifico quién a mí me brinde unas normas, unas pautas que yo debo respetar como niño, ¿sí? Que no son las únicas que debo seguir, ¿no? Porque en algún momento van a cambiar a medida que yo vaya creciendo, ¿sí? Pero es fundamental aprender a identificar ese entorno, ¿sí? Esas figuras de autoridad. Recuerden que cuando hay una figura de autoridad estamos hablando de que no es la única y no tiene la última palabra, ¿sí? Que también es consciente de que puede suceder otras cosas y cambiar, pero
que no es la única que puede decidir qué se hace o qué no se hace. Cuando hay esa confusión entre esos términos de autoridad y autoritaria, pasamos a que el niño genere de pronto un malestar y se logre todo lo contrario de lo que nosotros queremos que se logre con ese desarrollo social, afectivo o esa inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, uno identificar a su entorno, identificar esa figura autoritaria y realmente aprender a seguir instrucciones. Es así de simple. ¿Por qué instrucciones? Porque como todos somos seres sociales y dentro de una sociedad hay normas, hay leyes, hay derechos y deberes que nosotros debemos conocer y debemos seguir. Entonces, desde pequeños se nos inculca esto, que a medida puede cambiar y también puede cambiar según nuestro entorno, ¿sí? Porque los valores que a mí me brinden en mi familia pueden ser diferentes a los de cada una de ustedes. Y vamos creciendo con unas costumbres y unos hábitos, unas tradiciones de cada núcleo familiar, que por ende ese desarrollo social va cambiando en cada uno de nosotros. Entonces, esos temas a considerar prioritarios, conocer nuestro entorno, aprenderlo a identificar nuestra figura de autoridad y seguir instrucciones. Octava pregunta, ¿cuáles estrategias se utiliza para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas? Fundamental la comunicación, escucha activa, reconocimiento de sí mismo y de los demás, exploración del medio, es importante. ¿Qué más les digo yo que puedan trabajar así como estrategias? Trabajo en equipo es muy bueno para lograr pasar esa etapa de egocentrismo, por lo menos, que se vaya avanzando en ella. Novena pregunta, ¿qué entiende usted por desarrollo moral? Bueno, lo mismo, el desarrollo moral en la primera infancia, ¿cierto? Listo, cuando hablamos de ese desarrollo moral en la primera infancia, yo tengo muy presente que es ese proceso que ocurre cuando se empieza con ese desarrollo social o esa socialización. Cuando tenemos esas normas de conducta de nosotros mismos bien identificadas desde nuestro hogar. Recuerden que aun cuando de pronto nosotros somos educadores, ¿cierto? No somos la primera línea de educación. Sí, que fortalecemos, desarrollamos esas habilidades para la educación inicial, pero no somos la primera línea de educación. La primera línea de educación siempre viene del hogar. Entonces, cuando hablamos de ese desarrollo moral, hablamos más bien como de ese proceso donde nosotros logramos esa socialización de esas normas de conducta en casa, en el hogar. Cómo nosotros, lo que nos decíamos nosotros, cómo a mí desde mi familia, como niño, me están enseñando esas normas, esas pautas, cómo con esas costumbres y esos hábitos voy formándome como personita, ¿sí? Que como les digo, al pasar el tiempo van avanzando o van retrocediendo, dependiendo de nuestro círculo o nuestro entorno. Asimismo, creamos nosotros nuestros propios ideales. Podemos desarrollar en el niño ser un niño bastante activo, ser un niño retraído, o por el contrario, ser un niño bastante que se expresa, que es un niño líder, ¿sí? Identificar esas características que pueden ser potenciadas dentro de ese desarrollo moral en casa. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y licenciada Lisset. La siguiente pregunta es, ¿cuáles temas consideras importantes para trabajar el desarrollo moral de los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, ha de trabajar demasiado lo que es este desarrollo moral en una etapa bastante difícil que es de los 4 a los 5, lo que es la verdad. Porque es una etapa donde el niño adquiere una habilidad nueva, que es identificar qué es real y qué no es real y cómo lo puede expresar. Algo que nosotros llamamos en las mentiras. En esa etapa el niño aprende a decir mentiras.
Y es muy habitual ver un niño decir, no, es que en tal lugar me pegaron. Ah, ¿sí te pegaron? ¿Quién te pegó? ¿Por qué te pegó? Entonces el niño empieza a crear esa fantasía que él tuvo, o de pronto sí, que alteró un poco esa verdad y creyó esa mentira, ¿sí? Se adueñó de ella. Entonces, en ese desarrollo moral también hay que fortalecer desde casa esa facilidad que tenemos nosotros para identificar la verdad. Ese sentimiento de que hay una consecuencia, que no puede necesariamente llevarla a los golpes porque no es lo debido, sino que puede haber una consecuencia como alguien sale más afectado. Por eso que tú estás diciendo que pueda que no sea verdad. Entonces hay que fortalecer eso mucho dentro de esa etapa de los 4 a los 6 años, que es donde el niño ya es consciente de ello. ¿Qué otra estrategia podemos utilizar? Por ejemplo, siempre, como les digo, si se va a fortalecer desde muy pequeños, que debe ser lo ideal, fortalecerlo de manera adecuada, lo que es esa inteligencia emocional, ese desarrollo afectivo. Porque como ustedes lo han visto y como la entrevista lo ha permitido, es algo que es como un escalón. Si tú tienes identificadas tus emociones con esa inteligencia emocional, puedes avanzar a un desarrollo afectivo ideal o adecuado, ¿sí? Para lograr ese desarrollo social de manera más positiva, ¿sí? Y por último, continuar a ese desarrollo moral, que es que ya combinamos dos ambientes que son casa, hogar y educación. O sea, ya llegamos a una modalidad institucional, sí que es algo más formal, que salimos de nuestro hogar. Entonces, es aprender a hacer eso. Siempre tener claras las reglas. Una estrategia fundamental es hablar con los niños y pautarles unas reglas o unas normas. Ellos les van a entender, sí, que es necesario estarlas repitiendo cada vez que ellos lo soliciten, ¿sí? O de pronto el niño está en su actividad y se le olvidó y salió a correr. Acuérdate que tenemos unas pautas, tenemos unas normas, vamos a regresar y ya terminamos la actividad. Una vez terminamos la actividad, tú sabes que puedes jugar, ¿sí? Tratar siempre de este desarrollo moral, no trabajar mucho lo que son los elogios. Muy bien, lo hiciste muy bien. Felicidades. Y te doy un premio. O sea, un elogio. Adicional a eso, trabajamos una recompensa. No todas las veces vamos a poder dar una recompensa física, un dulce, una chocolatina, no sé, un caramelo. No siempre va a haber esa recompensa. Pero sí podemos trabajarlo, por el contrario, con un elogio hacia un refuerzo positivo. Lo hiciste tú solo. Si ves que sí podías, felicidades. Tienes que seguirlo intentando. ¿Sí? Por el contrario, cambiamos ese muy bien, estaba perfecto. Lo lograste. Toma, te doy un dulce. O te doy un abrazo. Cambiemos esos elogios por ese refuerzo positivo. Muy bien, lo seguiste intentándolo hasta que lo lograste, estuvo perfecto. Tienes que seguir pudiendo hacer eso, ¿sí? Vamos a intentarlos juntos. Cuando el niño no puede, yo lo motivo, lo ayudo, lo guío en ese proceso. Y logro ya no ese elogio, donde lo va a hacer de pronto por alguna recompensa, sino por una motivación propia. Ok, vale, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las necesidades o problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas relacionados con lo afectivo, social y moral? Bueno, yo creo que esas de alguna u otra manera las he venido nombrando a lo largo de la entrevista. Pero para ser más puntuales, uno como docente logra identificar muchas cosas, tanto en el área institucional o en la modalidad institucional, como cosas que vienen desde casa, ¿sí? Donde muchas veces se presenta algo entre confusión entre una educación permisiva o una crianza permisiva a una crianza respetuosa, ¿sí?
porque se pierde esa figura de autoridad como mamá, papá, y es la voluntad del niño. Los adultos responsables, conscientes de sí, somos nosotros. Sí, no todas las cosas deben de ser como el adulto las diga, pero tampoco debe ser como el niño las diga. ¿Sí? Porque nosotros somos conscientes de, nosotros somos los adultos responsables. Entonces, como figuras de autoridad, debemos tener muy claro la diferenciación entre una crianza permisiva a una crianza respetuosa. Ha de trabajar mucho eso y creería yo que es una de las necesidades o de las problemáticas que se identifica en cualquiera de los 3 temas que hemos trabajado. Porque a partir de ello se pierden las figuras de autoridad de pronto en otro ambiente cuando salimos de casa. Porque si en la casa somos permisivos, llegamos al colegio a querer hacer lo mismo, o al jardín o a la guardería, y encontramos que allí hay unas normas y hay unas pautas, hay unos derechos y hay unos deberes que yo como niño debo seguir, debo respetar, porque si no va a haber una consecuencia, algo me puede pasar o algo puede pasarle al compañero o a otra persona. Entonces va a haber alguna consecuencia, aun cuando suene una palabra bastante alarmante, no lo es. Porque debemos de concientizar a nuestros niños de que cuando hacemos algo indebido, siempre pasa algo más que puede afectarme a mí o afecta a los demás. ¿Algo más, chicas? Buenas tardes para todos. Tercera pregunta. ¿Trabaja el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia de los niños y niñas? ¿Sí o no? Sí lo he trabajado. No es fácil trabajar eso de desarrollo socioafectivo y moral con los padres, porque yo creo que cuando tú eres mamá, no lo soy, aclaro, no soy madre, pero cuando tú eres mamá, a veces pierdes, no en todos los casos, pero se pierde de vista eso que nosotros queremos lograr con nuestro hijo, formar a una personita, ayudarlo a crecer y desarrollarse como debe ser, como nosotros creemos que debe ser, porque no es algo que deba ser así, ¿cierto? Sino una persona de bien, que normalmente lo decimos mucho. De pronto se pierde eso y visualizamos simplemente todo lo que en algún momento no nos dieron a nosotros como padres, como hijos, queremos lograrlo con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, cedemos ante muchas cosas, perdemos la autoridad con nuestros hijos, es lo que ellos digan. Y trabajar eso con los papás es, primero, lograr que identifiquen que hay algo que no está funcionando desde nosotros como adultos responsables y que por ende nosotros transmitimos a nuestros hijos o a nuestros niños. Lo mismo pasa desde la relación de maestro-alumno, alumno-maestro, ¿sí? Porque aunque no somos de pronto en este caso padres, madres, sí somos un adulto responsable a cargo de un niño y somos parte de su formación, de su desarrollo integral. Es difícil trabajar esto con los papás porque primero hay que concientizar al adulto responsable a cargo de ese niño de que hay algo que puede no estar funcionando dentro de esas pautas de crianza, ¿sí? ¿Qué se trabaja dentro de ese desarrollo socioafectivo y moral en los padres? Eso, en lo que son pautas de crianza, ¿sí? Eso que nosotros llamamos como también, ay, se me olvida esto, ¿cómo es? Adaptabilidad, ¿sí? Eso también hay que trabajarlo en el desarrollo socioafectivo y moral con los papás. El tema de adaptabilidad, procesos de adaptabilidad. Porque cuando un papá decide ingresar a cualquier modalidad fuera de su hogar a su hijo, también tiene que pasar él por una adaptabilidad. No solamente su hijo se acostumbra a estar fuera de su entorno, de su lugar seguro, ¿cierto? Y a conocer uno nuevo, sino a generar una adaptabilidad con el entorno, con su nuevo entorno, explorar ello. Por ende, el papá o la mamá
o juntos tienen también que lograr ese proceso de adaptabilidad. Bueno, ¿cuáles son los temas que se trabajan o se debe trabajar con los padres de familia para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral? Te la contesté arriba, pero sí, entonces adaptabilidad, procesos de adaptabilidad y procesos de crianza, donde se aclare la diferencia y cómo trabajar esa diferencia entre una crianza permisiva y una crianza respetuosa. Vale. ¿Cuáles estrategias ha utilizado para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia? La escucha activa, yo creo que es fundamental. ¿Qué más les puedo decir yo? No sé cómo expresarlo, a ver. Crear esas experiencias pedagógicas que puede pasar en los niños hacia ellos, hacer un cambio de roles, sería. Donde ya tú no eres el adulto, sino te integras al papel del niño, de pronto a lo que pueda que el niño estés pasando en su momento, para que tú entiendas cómo se puede sentir él, como tú como adulto, ponerte en los zapatos de él, ¿sí? Entonces dejas de ser un adulto, de pensar como adulto, a sentirte como un niño y a pensar como un niño. ¿Qué pueda estar pasando allí? Entonces, hacer ese cambio de roles, esa escucha activa, sería fundamental para fortalecer esos procesos. Vale. A partir de su experiencia, ¿cree usted que dentro de las instituciones educativas se da relevancia al trabajo que se debe realizar para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral en los niños y niñas? No. Yo creería que dentro de esas instituciones educativas o cualquier modalidad institucional no se logra al 100% lograr ese trabajo de desarrollo socioafectivo y moral, ni con las familias, ni con los niños. Lastimosamente, cuando hablamos de eso, de las emociones y los sentimientos, en la sociedad, en esta sociedad actual, vemos como cosas de relleno, donde las emociones, expresar tus emociones no es algo normal, ¿sí? Es, lastimosamente, es visto como debilidad, expresarte por medio de tus emociones. Entonces, las instituciones muchas veces, a raíz de tanta documentación, de tanto formato, de tanto trabajo mecánico que le llamamos nosotros, trabajo de oficina, de teclear, de llenar formatos, perdemos esa visión o ese ideal que tenemos cada uno como profesional en este área, más que todo con la educación. ¿Qué es eso? Lograr desarrollar eso socioafectivo de una manera fundamental, que realmente se interiorice más allá de un significado, que se interiorice ese proceso abstracto, que la persona lo logre identificar y expresar. Muchas veces, como no lo hacemos en los niños de manera adecuada, con el papá simplemente lo hablamos y se quedó en la charla. Y ya, al papá se le olvidó porque tiene otras cosas que hacer, porque tiene que trabajar, porque tiene que salir a buscar el mercado, tiene que ir a preparar el almuerzo. Pero se le olvidó la charla, lo que entró aquí salió acá. Lastimosamente no lo logramos. Pero es un trabajo que se debe fortalecer de parte y parte, ¿sí? Si la institución está tan comprometida en lograr ese desarrollo socioafectivo, los papás también deben de estar de manera consciente. Bueno, ¿qué cambios deben presentarse en los sistemas educativos para lograr el educado desarrollo socioafectivo y moral en la primera infancia? Sí, ¿qué cambio consideraría yo fundamental? Y sin mentirles les diría que es el único que yo considero apropiado. Dejar de ver
el desarrollo socioafectivo y moral como algo de relleno. Y adicional a eso, dejar de enseñar realmente lo que es un significado. ¿Qué es el amor? El amor es el sentimiento y le dictamos al niño exactamente eso, un significado. Vente, pero ¿cómo realmente el niño identifica qué es amor? ¿Cómo logra expresar de manera verbal, física, emocional ese sentimiento que es amor, esa emoción de felicidad, esa emoción de angustia o llanto, tristeza, enojo? Más allá de nosotros decirle al niño, el amor es esto, esto y esto, y le enseñamos solo el significado. Generemos un cambio, no enseñemos el proceso general, ¿sí? O el concepto general. Enseñamos ese proceso abstracto, donde en ese proceso abstracto identificamos y logramos expresar. Eso lo diría yo que es uno de los cambios más significativos de pronto en los sistemas educativos para lograr ese desarrollo socioafectivo y moral. Vale, muchas gracias. Gracias, chicas, por el espacio. Espero y les sirva. Muchísimas gracias a usted por darnos su tiempo y entre todas le agradecemos pues porque nos explicó muy bien todos estos temas y pues nos ha ayudado mucho. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Otra vez. Es muy enriquecedor para todas nosotras, apenas que estamos iniciando con este proceso de formación. Esto nos ayudará paso a paso a seguir. Vale, chicas. Gracias a ustedes por el espacio.